Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Aunque tarde, han pasado más de 3 meses. 3 meses y medio de ese ilegal referéndum del 1 de octubre. Bueno, pues aunque es muy tarde, hoy hemos conocido por boca del ministro del Interior, el señor Zoido, las consecuencias económicas que para el bolsillo de todos los españoles tuvo ese parti político que perpetró el independentismo. 87 millones de euros, sí, han oído bien, 87 millones de euros para pagar, entre otros muchos gastos, la movilización de 6.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, su manutención y, por supuesto, la logística correspondiente. 87 millones de euros que engrosan la partida de los llamados gastos colaterales que ese desafío separatista viene causando desde que el huido de Bruselas y sus cuates se empeñaran en recorrer el largo camino de desobediencias e ilegalidades en el que todavía andan enredados 3 meses y medio después. El daño a las arcas públicas, al bolsillo de todos, que están haciendo es solo una parte de ese importante agujero económico que han abierto en muchas empresas que han tenido que irse de Cataluña, pero también de muchos pequeños empresarios y trabajadores catalanes, singularmente los relacionados con la restauración y la hostelería, que también están sufriendo las consecuencias. Las reservas, por ejemplo, hoteleras, cayeron sobre todo un 35%. Grupos hoteleros como NH y Meliá han emitido pérdidas de 2 y 3 millones de euros, respectivamente, por esa crisis provocada por el separatismo. El impacto económico en el PIB, por ejemplo, el PIB de Cataluña, ha sido de 1.000 millones de euros y suma y sigue, porque mientras continúa la incertidumbre no se va a normalizar la situación económica en Cataluña. Daños económicos en pérdidas y lucro cesante de los que desgraciadamente no van a responder los arriscados dirigentes separatistas. Tampoco van a responder de las mentiras y manipulaciones que inundaron las redes sociales y difundieron medios afines el 1 de octubre y días posteriores. Aquella cifra, por ejemplo, inflada de heridos por las cargas policiales. Hoy el ministro del Interior decía en el Senado cómo la Generalitat contó como agresiones hasta las ansiedades por ver las cargas por televisión. Solo hubo un herido grave. Perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma. Una persona que, como se vio posteriormente en muchas imágenes, participó activamente en enfrentamientos con la policía, a la que lanzó vallas y provocó constantemente. Así que esperemos que la justicia aclare hasta las últimas consecuencias lo que se vivió aquel día para delimitar las responsabilidades de unos y de otros. Y más cosas que esta noche abordaremos hoy aquí en el Cascabel. Muy buenas noches, Susana Ollero. Buenas noches, Antonio. Pues sí, hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos del día. Ya lo avanzábamos anoche en este programa, en el Cascabel. Se trata de esa campaña de la Junta de Andalucía contra los piropos callejeros. Hoy todo el mundo habla de ello. ¿Qué opinan ustedes? Nosotros hemos sacado las cámaras a la calle para saber cuál es su opinión. En unos minutos sabremos cuáles han sido sus respuestas. Pero también vamos a hablar de uno de los temas que más polvareda ha levantado a lo largo del día de hoy. Es esa chica, esa joven de Albacete, que ha denunciado a un grupo de estudiantes porque se habían escrito en un chat que querían hacerla algo parecido a los hechos que había protagonizado la manada en los Sanfermines de Pamplona. No se lo pierdan porque hablaremos de todo ello en solo unos minutos aquí en el Cascabel. Muy bien, Susana, gracias. Y en relación con estos asuntos planteamos hoy el barómetro, la pregunta del barómetro hoy en el Cascabel. Lucía Núñez, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Como decía Susana, hoy vamos a tratar el programa, la nueva campaña contra el acoso en las calles, el piropo, de la Junta de Andalucía. Y les preguntamos lo siguiente en el barómetro del programa: ¿que él cree que el piropo callejero se puede considerar acoso contra la mujer? Si cree que sí, debe de llamar al 905-855-001, y si por el contrario cree que no es acoso, debe de llamar al 905-805-002. Esperamos sus mensajes, sus llamadas y también los comentarios en nuestra página de Twitter, y recuerde que siempre debe hacerlo seguido del hashtag elcascabel18e. 10 y 21 minutos de la noche, es hora y momento de presentarles a quienes esta noche me acompañan en el Cascabel con Cristina López del Listín. Buenas noches, Muy buenas Cristina. noches, don Antonio. Muy buenas noches, Javier Negre. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Yolanda Gómez. Hola, buenas noches. Y Vicente González Olaya. Buenas noches también. Buenas noches, Antonio. Una joven estudiante de esa universidad ha denunciado a otros compañeros por hablar en WhatsApp, en un chat entre ellos, de hacer una manada con ella. Fíjense ustedes la connotación que tiene la palabra en función de lo que ya hemos hablado, comentado todos los medios y se ha vivido en los Sanfermines y el juicio en cuestión. Pues aún así, José Luis Pérez, hay quien no escarmienta y sigue volviendo la burra al trigo, como se dice vulgarmente. En este caso, como bien apuntabas, estamos hablando de jóvenes universitarios. Esto ha ocurrido en el campus de Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y como venimos apuntando, ya hay una denuncia. La joven a la que aluden esos estudiantes ha puesto en conocimiento de la policía
esa prueba. La prueba son los WhatsApps. ¿Y qué dice ese grupo de jóvenes en su móvil, en su grupo de WhatsApp? Pues aviso, lo que viene a partir de ahora es desagradable. Dicen cosas como estas. Premios, dice uno de ellos, para el que más viole a fin de mes. Responde otro. ¿Cuál es nuestro oficio? Violar. Esas son las supuestas bromas que hacían en este grupo. Hay más. Vamos a ver otro extracto de los mensajes que se enviaban entre ellos, que intercambiaban este grupo de estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha. Atención a este, porque podría también en sí mismo ser delictivo. ¿Quién trae hoy la burundanga? Recuerden que la burundanga es esa droga que hace que la víctima, quien consume esa droga, no sea consciente de lo que está ocurriendo y que sobre todo además deja un rastro muy difícil de detectar y solo durante unas horas. Desaparece muy rápido y por tanto es difícil para la policía poder demostrar el uso de burundanga. Bueno, ¿quién trae hoy la burundanga? Dice uno y otro responde, a mí ya no me queda. Fíjense también en lo que se escribieron instantes después ese grupo de estudiantes. Ese es el momento que ha llevado a que efectivamente venga a la memoria las imágenes de los mensajes de ese grupo La Manada, que ha sido juzgado en Pamplona después de una supuesta violación en grupo. Dice uno, ¿y si nos marcamos una manada? Y aquí llega seguramente el único momento de lucidez, de cierta lucidez, de uno de los miembros de ese grupo de chat. Eso, por marcarse una manada, eso ni en broma. Ya digo, es un instante de lucidez en uno de los miembros de ese grupo. Pues la muchacha dice otro, el que había propuesto lo de marcarse una manada, la muchacha dice, para entrar a criar y para reventarle, en fin, ya saben lo que puede venir ahí, en plan muy vasto y dejarla medio muerta dando espasmos. Insisto, estos son los WhatsApp que se ha convertido ya en la prueba que ha llevado la chica a la que se refieren, otra estudiante también de la Universidad de Castilla-La Mancha, del mismo campus, es lo que ha puesto en conocimiento de la policía por si puede ser constitutivo de delito. Como decías, incluso sus propias referencias recuerdan a los mensajes que se intercambiaron los miembros de la autodenominada La Manada, ese grupo de jóvenes que fue juzgado en Pamplona por la supuesta violación en grupo, una sentencia, por cierto, Antonio, que estamos a punto de conocer. ¿Cuántos estudiantes participaban de esa conversación? No se conoce de manera concreta. Es una de las cosas que se tendrá que investigar a partir de ahora. Evidentemente, los mensajes eran de un grupo privado y llegaron a conocimiento de la víctima porque al parecer uno de ellos fue quien se lo dijo. Pero insisto, todavía se está tratando de determinar con absoluta certeza cuántos miembros participaban, quiénes escribían y quién ponía cada uno de esos mensajes. Pero evidentemente eso es sencillo de poder determinar, con lo cual en cuestión de días como mucho, en horas más bien, será fácil para la policía de... Bueno, ha habido comunicados de los propios universitarios, de la Asociación de Universitarios, pero también de la universidad, ¿verdad? La universidad ha emitido efectivamente un comunicado. Vamos a ver algunos de los extractos de ese comunicado de la Universidad de Castilla-La Mancha condenando ese grupo de WhatsApp. Dice, tras los hechos sucedidos y denunciados, insisto, ante la Policía Nacional por una estudiante universitaria de ese campus, la Universidad de Castilla-La Mancha manifiesta su más absoluto rechazo ante cualquier tipo de amenaza, de coacción o de violencia que pueda tener dentro o fuera del ámbito universitario. Esa es la denuncia. También la Universidad de Castilla-La Mancha recuerda que toda persona que pertenece a esa comunidad universitaria que considere que está siendo objeto de acoso moral, de acoso sexual o acoso por razón de sexo, tiene derecho a efectuar una solicitud de intervención, que es lo que ha hecho esta chica, la chica a la que se refieren en ese grupo de WhatsApp. Y hay todavía una frase más de la Universidad de Castilla-La Mancha, de ese breve comunicado del Gabinete de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dicen, la delegación muestra su total repulsa a cualquier acto de acoso sexual que se produzca en la universidad o en nuestra sociedad. Esto es ya lo que dicen los estudiantes, ese grupo de estudiantes, compañeros, por tanto, tanto de los miembros de ese grupo de WhatsApp como de la estudiante que ha puesto el caso en conocimiento de la policía. Dicen también los estudiantes, deseamos una correcta convivencia de toda la comunidad universitaria, apartando a un lado cualquier pensamiento ideológico que esclavice sexualmente a cualquier persona o que vulnere los derechos de las mismas, los derechos de los estudiantes en este caso. Bueno, pues ahora hablaremos con un representante de los estudiantes, pero antes tengo a Serafín Giraldo, que es portavoz de la Unión Federal de Policía, inspector, y que puede apuntarnos si realmente hay algún delito en esto que han
cometido o no los chicos en cuestión? Pues sí, de entrada y desde un punto de vista policial, luego se tendrá que depurar judicialmente. Yo veo 3 delitos. Un delito de odio, en el momento que hay un ataque a una persona por su condición sexual, evidencian ahí que la condición de mujer es por lo que realizan estos ataques. En segundo lugar, veo unas amenazas con publicidad. Hablábamos de que el grupo es privado, no, un grupo en el momento que no se controla... Eso te iba a preguntar, es que estamos hablando de una conversación privada de 4, 5, 6, no sé cuánto alumnos, ahora le preguntaremos al representante de... Los grupos de WhatsApp son grupos numerosos, no están controlados. O sea, no es esa conversación que se establece en WhatsApp, en esos chats, ¿no son privadas? No, entiendo que son públicos en el momento que no hay un control efectivo sobre ellos. Pueden ser grupos de 20, 30, hasta de 200 personas, con lo cual entiendo que se da publicidad. Puede haber unas amenazas con publicidad y, por último, veo una provocación a un delito de violación. El juez depurará las responsabilidades. Entiendo que a la policía siempre leemos al por mayor, por decirlo de alguna manera, los derechos, pero yo veo estos 3 delitos. ¿Y la investigación la está haciendo, la lleva a cabo ahora mismo la policía? Sí, en ese sentido, en función de los contenidos, claro, de las conversaciones. Sí, es un grupo especial dentro de la policía, es la unidad familiar, la UFAM, de Albacete, y la investigación en este caso es sencilla. Tenemos unos teléfonos, hay que tomarle declaración a cada uno de los que participan en ese grupo, saber el grado de participación, porque habrá muchos que ni siquiera han participado, y desde luego a los más activos dentro de ese grupo, preguntar los pormenores, quién es el que efectuó esos comentarios, que desde luego lo lógico es que sea el titular del teléfono. En definitiva, tomarle declaración a uno de ellos. Esta tarde han comenzado las declaraciones. Tenemos a Jesús Ruiz Poveda, que es secretario general de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, lógicamente. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, Antonio. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Un honor estar con vosotros. Igualmente, Jesús. Todo esto ha trascendido, me imagino, más allá del ámbito universitario en Albacete, y que ha tenido su impacto local, ¿verdad? Sí, evidentemente en las últimas horas esto ha ido aumentando, nos ha llegado la información de muy diversos sitios, y yo creo que ahora mismo pues todo el mundo en Albacete está enterado y preocupado evidentemente de la situación que nos encontramos. ¿Cuántos chicos, cuántos compañeros de universidad han participado en esa conversación? Pues con certeza no lo sabemos, porque bueno, hay diversas filtraciones que son variadas, entonces entendemos que es un grupo de entre 8 o 10 personas, es hasta ahora lo que sabemos, y sabemos que algunos son estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha y otros no pertenecen a la universidad. ¿Y la chica a la que se refieren en esa conversación es amiga, conocida de alguno de ellos? ¿Por qué surge esa historia en relación con esta chica a la que convierten en protagonista indeseada de todo esto? Sí, pues la cuestión surge cuando estos chicos están estudiando en la biblioteca del campus, y esta chica pues también está estudiando allí a la vez que ellos en la misma sala, y esa misma noche pues ya comienzan a surgir estos desafortunados comentarios en este grupo de WhatsApp, simplemente porque la vieron en la biblioteca. ¿Y hacen alguna foto incluso de ella, Jesús? No, yo creo que hasta ahora lo que habían pasado por el grupo eran fotografías de las redes sociales de ella, pero no le llegaron a hacer ninguna foto a ella en la biblioteca. ¿Cómo llega todo esto a la chica en cuestión? ¿Alguien de los mismos que participan en la conversación, en ese chat, le pone en conocimiento de todo esto? Sí, hasta ahora por lo que nosotros sabemos es un miembro del propio grupo el que filtra la conversación, se la pasa a la chica y luego pues, posteriormente la publican también en redes sociales para que lo supiera toda la ciudadanía y los compañeros de la universidad. Y a partir de ese momento ya, en fin, esto se hace público, se extiende y nos sitúa en el estadio en el que estamos. Sí, efectivamente, pues ya ha ampliado muchísimo la cosa hasta llegar pues, a esta situación que nos encontramos hoy, en el que todo el mundo conoce esta noticia y está hablando de ella. Bueno, ¿algo más, Jesús, quieres comentarnos? Bueno, pues simplemente expresaron la postura de los representantes de la universidad, por supuesto, pues condenando estos deplorables actos y comentarios que entendemos también que son un hecho aislado, puesto que no son el sentir mayoritario del resto de compañeros de la universidad, que sí fomentamos unas actitudes muy buenas con todos los compañeros y fomentamos en las aulas, pues evidentemente la educación contra todo tipo de violencia.
Muy bien, ¿qué me decías, Serafín? Que se entera en la biblioteca y es uno de ellos el que le comunica efectivamente que están hablando de ella. Y tengo entendido que son dos grupos de WhatsApp, Violadores Fitness y Café de Nicanor, no sé si me lo puede contrastar. Así es, Jesús. Terrible. Sí, bueno, lo que pasó ahí es que ellos tenían el grupo, como ha denominado Serafín, de Café de Nicanor, y cuando empiezan a surgir estos comentarios, uno de ellos cambia el grupo a ese título de Violadores Fitness, según ellos darle más gracia a la cuestión. Pero vamos a ver, estamos hablando de Jesús, no sé qué estudian los chicos en cuestión, si quieres aportarnos algún detalle al respecto, no sé qué edad tienen, pero son unos irresponsables. Con todos los precedentes que hay, con todo lo que se ha comentado, casos muy mediáticos que están en todos los medios desde hace ya meses y que han tenido una trascendencia extraordinaria desde el punto de vista moral, ético, legal, con consecuencias de cárcel. Pero hombre, por favor, todavía estamos así, formando grupos de WhatsApp, llamándonos Eso es lo que es violadores verdaderamente fines. lamentable, Antonio, que aún después de todas las cuestiones que, como comentas, vemos cada día de forma muy preocupante en la televisión, pues tengamos en la universidad hechos como este. Claro. Bueno, Jesús Ruiz Poveda, secretario general de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete. Gracias y buenas noches, Jesús. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches. Gracias. A mí lo que más me sorprende precisamente es esto, con todos los antecedentes y precedentes que obran en consecuencia, que haya gente, hombre, gente formada, se sobreentiende que todavía estén en estas historias. Que sea un chat en la universidad. O sea, yo creo que la evolución social, bueno, hace mucho que es muy preocupante y realmente, incluso en los ámbitos educativos, no nos damos punto hasta qué extremo la sociedad, y además la sociedad española, que tiene, por ejemplo, un consumo de trata de blancas altísimo, uno de los mayores del mundo, está en una situación de verdadera degradación. Yo tengo que decir que a mí el tipo de conversación no me resulta novedosa. Quiero decir, esto se oye comentar, y lo que sí que me alegra extraordinariamente es que hoy en día esto salga a la luz y por lo menos haya una reacción social. Quiero decir, yo sí recuerdo, como todas las chicas, pues haber ido en el autobús y que se te acerque un señor y que te intente manosear, y en el cine también ese problema, y entonces no podías hacer ni decir nada, entre otras cosas, porque te miraban mal a ti, que algo habrías hecho, ¿no? Quiero decir, le pegabas un empujón, le dabas con un paraguas, pero en fin, estaba como asumido socialmente, y hoy ya no. Y esto está bien, ¿no? O sea, que yo creo que la reacción de la gente es buena. Entonces, aunque esta gente lo haya hecho en un momento de descerebramiento, tiene que ser consciente de que esto es impropio, y más de un universitario. No se puede, hombre, no se puede permitir. A mí, Antonio, me asquea y me preocupa que haya chavales que son prácticamente de mi generación que vean con normalidad, que vean como un comportamiento del cual enorgullecerse, que unos animales se metan a un portal con una chica en San Fermines y la vejen y supuestamente la agraden sexualmente. Veo con preocupación y me asquea que chavales que son de mi generación vean con normalidad que jugadores de un equipo de fútbol como la Arandina supuestamente hayan tenido relaciones sexuales con una menor de edad de 15 años, y ahora veo con preocupación que chavales que son universitarios, que prácticamente tienen mi edad, se rían y animen a repetir comportamientos como los de La Manada, que son perseguibles a nivel judicial, y que tenemos un precedente como el de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que hay que recordar que a la mujer que animó a esa violación en grupo contra ella ha sido condenada por un delito contra la integridad moral. Por lo tanto, yo animo a la justicia a que contra estos chavales se actúe, porque hay un problema de concienciación social, y lo veo en mi generación, que actos que son reprobables y que son asquerosos se ven con cierta normalidad, se aplauden, y veo ciertos grupos de WhatsApp que a mí personalmente me asquean y me provocan todo tipo de repulsa. Por lo tanto, hay que llamar a esta gente joven a que recupere la cordura, y eso solo lo va a hacer con medidas ejemplarizantes. Claro, yo creo que eso es importante, ¿no? El que sepan y que aprendan que, oye, tú no puedes decir lo que te dé la gana, aunque sea un grupo de WhatsApp, y tú digas, no, si es una cosa entre amiguetes o una cosa privada, no. Es que es una cosa muy grave, muy seria, pero yo estoy con Antonio, ¿no? A mí me sorprende que después, a lo mejor si hubiera sido hace 6 meses, que no habíamos visto ninguna situación parecida, pero después de la historia de La Manada, de los Sanfermines... Están todos los medios. Estamos todos advirtiendo. Ves que esta gente se ha destrozado la vida, que están en la cárcel y no sé por cuántos años van a seguir ahí, cosa que me parece estupenda y que creo que hay que ejemplarizar, como decías tú. Que hemos visto luego el caso de la Arandina. Dices, pero vamos a ver,
estos chavales en qué están pensando, pero que a lo mejor ya no son tan chavales, que si son universitarios, o sea, ya son por lo menos mayores de edad. Y yo creo en ese sentido que ahí la sociedad y la justicia y la policía de verdad deben tomarse esto en serio y decir, mire, o sea, es que ni siquiera se puede hacer un comentario. Pero yo tengo una duda, ¿a partir de qué número de integrantes de un chat se puede considerar que es privada o es pública? Esa es una cuestión que yo le preguntaba. Porque según ha comentado Jesús tampoco, Ruiz, son 8 o 10 personas. Bueno, aparte de lo asqueroso y vomitivo que es el chat y el título del chat, que eso no creo que estamos todos más que de acuerdo. Tengo la duda de si 8 o 10 personas diciendo este tipo de barbaridades entre ellos, eso no es una intromisión en su privacidad, pregunto, no lo sé. Lo tiene que resolver al final un tribunal. Yo exageré un poco el número precisamente para hacerme entender. En 8 o 10 al final tiene que decir si es público o privado un tribunal, pero en el momento que hay un descontrol por parte de quien ejecuta la acción, yo entiendo que es público. Y existe una privacidad cuando hay una conversación entre dos personas de WhatsApp, pero en el momento que esa conversación pasa a más personas, ¿cuántas? No lo sé, lo dirá un juez. Existe un descontrol por parte de la conversación que yo ejecuto, por parte de la emisión que yo realizo. En el momento que tú pierdes el control de esa emisión, entiendo que empieza a ser público. El Gobierno plantea que el cálculo de las pensiones se haga con toda la vida laboral. ¿Cómo afectará a los autónomos? ¿Les beneficia? ¿Qué sectores serían los más favorecidos? En unos minutos, Carlos Cuesta da todas las claves en El Cascabel. 11 y 16 minutos de la noche. Vamos con el barómetro, que de eso vamos a comentar ahora alguna cosa. Lucía Núñez, cuéntanos, ¿tiene que ver con esa campaña de la Junta de Andalucía para combatir el acoso, pero castigando ya de alguna forma hasta el piropo, ¿no? Eso es, Antonio. En la pregunta del barómetro de esta noche les preguntábamos si cree que el piropo callejero puede considerarse acoso contra la mujer. Y es que esto viene a raíz de la campaña que ha hecho la Junta de Andalucía. Y a esta hora nuestros telespectadores creen que sí, un 53,6% cree que sí, que esa campaña se puede considerar, que el piropo callejero puede considerarse acoso, frente a un 46,4% que cree que no. Nuestras votaciones fluctúan bastante, por lo que las opiniones en cuanto a esto están bastante empatadas. Y es que, como decíamos, esto es por la campaña que se llama No seas animal, de la Junta de Andalucía, en el que salen hombres caracterizados de animales, en el que acechan o acosan a la mujer. Vamos a ver esa campaña. No sabemos cuánto tiempo permanecerán por aquí, pero lo que sí está claro es que tenemos que hacer todo lo posible para que desaparezcan. Estos comportamientos son más propios de animales que de personas. En esta campaña salen 6 protagonistas, salen 6 animales, como vamos a ver en esta imagen que os vamos a mostrar, y entre ellos está el búho, que es el que no quita ojo a la mujer, el buitre, que siempre está el acecho, el cerdo, que grita barbaridades, el gallo, que dice piropos pero a unos metros de distancia, el gorrión, que reclama la atención silbándole, y como al final, el último de los 6, está el pulpo, que se pega cada vez que puede. Ha sido una campaña muy aplaudida, pero también muy criticada en redes sociales, y es, como decimos, una campaña que ha publicado la Junta de Andalucía y solo se emite en Andalucía, así que por eso hemos salido a la calle para preguntar a los andaluces qué opinan sobre el piropo callejero. ¿Usted está a favor de esa campaña? No creo que sea lo más importante en la lucha contra el machismo. Es un poco machista, aunque entre amigos nos reímos y demás, pero luego después suele ser un poco borde, fuerte. Me parece un poco absurdo, pero vamos. ¿Por qué? Porque un piropo bien dicho es bonito y agrada a una mujer, pienso. ¿Crees que algunos hombres se comportan como animales, como dice la campaña? Un poco. Hay piropos, para mi gusto, que son muy sexistas y son muy demasiado explícitos. Una cosa es que te digan un piropo, pero otra cosa es que ellas falten el respeto y llega un momento en el que te sientes más objeto que un piropo realmente. La verdad que cuando vas por ahí andando y te dicen burradas, porque son burradas, pues claro, te dan la gana de volver a decir, eso será tu tía María.
Yolanda, ¿qué te parece a ti esto? Pues fíjate, yo estoy hay prioridades más importantes con la primera señora, hay prioridades más importantes. Bueno. Hoy salían unos datos de las regiones más competitivas y salía Madrid la más competitiva, Andalucía la menos. Pues hombre, a lo mejor la Junta de Andalucía se debería dedicar a otras cosas. Hombre, yo creo que ya es meterse en un nivel de intromisión en la vida de la gente, porque una cosa es pues que uno vaya por la calle y le echen un piropo. No creo que eso haga daño a nadie, ¿no? Otra cosa es que haya actitudes obscenas o haya acoso y tal. Eso es otra cosa y eso es un delito. Es que eso no es un piropo. Entonces yo creo... Sobre todo es un nivel de... denunciable. Es un nivel de populismo extremo, porque como bien dice, yo soy andaluz y creo que necesitamos que se destinen más recursos a la sanidad andaluza, donde se nos están muriendo pacientes en la sala de urgencias, que a este tipo de campaña que para mí es populista. Yo creo que un piropo de forma educada no hace daño absolutamente a nadie. Otra cosa es que estés berreando a una mujer, que la observe 24 horas al día, pero a esas personas que miren a una mujer y que le puedan llegar a decir qué guapa estás hoy de forma educada y cordial, yo creo que esa mujer, yo tengo muchas amigas y no se sienten para nada acosadas. Eso sí, si un hombre se pone a berrearla, a decirle auténticas barbaridades, sí me parece que hay que tomar medidas contra esas personas, pero creo que esta campaña lo único que hace es generar alarma y sacar las cosas de quicio con un tema tan suficientemente preocupante como el acoso a las mujeres, que hay que perseguirlo. Hoy ha salido Brigitte Bardot, que se ha sumado a Catherine Deneuve en esta cuestión, diciendo que ella no está de acuerdo con el exceso que está tomando la deriva antipiropo, que a ella agradecía mucho que le dijesen que era muy guapa, incluso ha añadido, me permito en esto faltar un poco a los telespectadores, que le gustaba que le decían que tuviese un buen culo, y dice que esto es una barbaridad. Y yo creo realmente... insisto, es que a veces es cierto. Yo recuerdo, por ejemplo, haber estado embarazada y que me han dicho cosas que no me atrevería a repetir aquí, ¿no? Que no solamente me sonrojaron, sino que me violentaron enormemente, ¿no? Y puedo contar muchas anécdotas de mis amigas, insisto, en el cine, en el autobús. Y yo creo que esto se está erradicando y es bueno. Pero debajo de esta forma ya de abordar el tema hay una cuestión ideológica sutil que va a la eliminación de las diferencias sexuales. Esto tiene que ver con una posición que abomina de la atracción mutua de hombres y de mujeres específicamente. Y además lo digo así. O sea, es una posición ideológica. Porque las mujeres también piropeáis, Cristina. Bueno, y miramos... Claro, todo lo que y no hay ningún problema, yo no me siento acosado. Claro, es más, se agradecen esos piropos. En fin. Bueno, Serafín Giraldo, antes de despedirte, cuéntanos, ¿qué sabemos de este sujeto que ha sido detenido como autor del apuñalamiento de un aficionado del Atlético de Madrid ayer en los premios del partido Atlético de Madrid y Sevilla, Copa del Rey, en las inmediaciones del Estadio Wanda Metropolitano? Se sabe que era un conocido ultra violento de estos antiguo seguidor del Frente Atlético, etcétera, etcétera, pero que había sido expulsado por el Atlético y de pronto, tras pasar por la cárcel incluso, vuelve a escena, vuelve al lugar del crimen e intenta cometer un idem. El autor del apuñalamiento a Fernando, un joven de 22 años, también ultra y seguidor del Athletic, en el brazo, en la pierna y en la espalda, lo dejó... Es del Frente Atlético también. Es del Frente Atlético, sí. Cuando decimos ultra nos estamos refiriendo a gente dentro de la afición de los equipos, los que son más, digamos, no forofos, más radicales. Radicales. Más radicales, sí. Los más radicales, o sea, son hinchas radicales, hay que decir, más que ultras, hinchas radicales. Él estuvo en el grupo Bastión del Frente Atlético. El agresor. Sí, efectivamente. Y ahora estaba en el grupo Suburbios, lo echaron del grupo... Que se llama Racionero, ¿no? Efectivamente. Es un hombre de 40 años, con... ¿qué antecedente? Es que tiene de todo. A mí me asusta cuando leí los antecedentes, además están publicados, no es que yo los diga, es que ya están publicados. Estuvo implicado en el homicidio de Zabaleta en el año 98, el seguidor de la Real Sociedad, al que apuñaló Ricardo Guerra, que era entonces el líder de los Bastión, este era el segundo, estuvo implicado, tiene atracos a farmacias, estuvo 12 años en prisión por ello, tiene episodios de violencia, desórdenes públicos, en definitiva, un prenda que a punto estuvo de acabar con la vida de otro ultra del Atleti ayer por la tarde en un bar Zapatones, en los aledaños del Estadio Wanda, en el barrio de las Musas, poco antes de comenzar el partido. Sí, fue detenido a altas horas de la madrugada en su casa y, ojo, le cogieron ropa con sangre todavía, o sea, no es que se ocultara mucho. Y luego el Grupo 30 de Información, desde aquí quiero felicitarles, el Grupo 30 de la Brigada de Información no tardó mucho en detenerle. Había testigos, cámaras, tampoco se oculta a la hora de hacer lo que hace. Bueno, pero fíjate, es verdad que en cuestión de horas supimos quién había sido el autor, que por eso está felizmente a salvo. El agredido, vamos, el apuñalado,
no se teme por su vida, que eso es lo más importante. Este celebrado se iba a la tienda del Real Madrid en Concha Espina a provocar a los aficionados del Madrid, a grabarse vídeo, a llamarle auténtica salvajada. Yo creo que los clubes de fútbol tienen que tener tolerancia cero hacia estos animales, como ha hecho el presidente del Real Madrid, impidiendo que Ultrasur entren al Santiago Bernabéu, o el Atlético de Madrid o el Barcelona, porque es fundamental dar un ejemplo de no violencia dentro de los campos de fútbol y también fuera de los aledaños, porque al final el fútbol es seguido también por miles de jóvenes que ven en estas aficiones comportamientos que no deben repetir nunca. Pero yo destacaría, por ejemplo, que el grado de violencia en el fútbol español es relativamente muy bajo. Es decir, son casos muy aislados, no estamos hablando de países donde verdaderamente hay violencia, pero violencia brutal a causa de los campos de fútbol, del deporte que en el fondo es un deporte, ¿no? Y eso yo creo que es lo único bueno. Es decir, este hombre que estuvo metido en el asesinato de Zabaleta en el 98, son casos muy aislados y eso es la única noticia buena, que ya por cierto, con 40 años ya le vale. Madre mía, ya le pero vale. Es que es un delincuente, como ha contado. De reinserción entendía poco, claro. Muy pocas. El fútbol es la excusa. Claro, estos son para la policía, son bandas organizadas de carácter piramidal, además con una estructura. Y son organizaciones criminales, estos grupos ultras de fútbol. Al narcotráfico y todo comenzó por me están mirando mal. Y ahí se desató todo. Fíjate si lo llega a matar por esa excusa. O sea, no tiene ni pie ni cabeza. En fin. Bueno, Serafín Giraldo, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un placer también. Gracias, Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía. Bueno, vamos a ver. Vamos a ocuparnos, son las 11:26 de la noche. ¿Habéis estado pendientes de la comparecencia de Zoido, ministro de Interior, en el Senado? Sí. Yo decía ayer, digo, hombre, a buenas horas mangas verdes. 3 meses y medio después del 1 de octubre es cuando damos explicaciones de lo que pasó, en fin, de las consecuencias que ha tenido desde el punto de vista económico, etc., etc. Pero bueno, oye, más vale tarde que nunca. Pues y nos hemos enterado de cosas muy interesantes. Por ejemplo, nos hemos enterado que este desafío, esta constante desobediencia del señor Puigdemont y compañía, esta forma de incurrir en ilegalidades una tras otra, de montar ese referéndum y las consecuencias que ha tenido posteriormente, nos ha costado a los españoles 87 millones de euros. 87 millones de euros. Escuchen al ministro Zoido. La presencia de estos efectivos desplazados a Cataluña ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros. Sí, es una cantidad muy importante de dinero. Este, sin duda alguna, es otro alto coste que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del gobierno independentista que había en aquel momento en Cataluña. 87 millones de euros que vamos a tener que pagar, o pagamos ya todos los españoles, por la irresponsabilidad de estos sujetos. Efectivamente, eso es lo que costó fundamentalmente, hay más, ¿no?, pero fundamentalmente el coste de haber desplazado a 6.000 policías y guardias civiles hasta Cataluña, alojarlos en esos 3 buques, en esos 3 cruceros, y luego en hoteles, etcétera, etcétera, la manutención, la logística que todo esto lleva. Bueno, pero también ha hablado, el ministro se ha referido a toda la manipulación y la desinformación que aquel día se difundió por redes sociales y también por medios afines, propios y ajenos, o sea, los extranjeros, a propósito de las cargas policiales, la exageración extraordinaria de los 1000 y pico heridos por aquellas cargas, cuando realmente fue una persona nada más la herida, la que perdió el ojo, que casualmente fue una persona que participó, tal y como las imágenes denunciaron en su día, participó activamente en la provocación y en el enfrentamiento con los policías cuando estos se retiraban tirándoles vallas. Bueno, pues esto comentaba el señor Zoido. La actuación fue legítima, fue profesional y fue proporcionada. Y ahí comentó efectivamente que esta persona provocó y tiró una valla a la policía y bueno, luego fue alcanzado y lamentablemente, pues oye, perdió un ojo y hay que lamentarlo, pero bueno, que no es alguien que pasaba por allí. Y la mayoría de la gente atendida, como decía ya, decía, hombre, ustedes es que incluyeron a aquellas personas que decían que sufrieron episodios de ansiedad viendo las cargas policiales por televisión. Eso también eran los cuando hablan de... Fíjate, Antonio, acaba de escribir un tuit Carles Puigdemont en el cual acusa, agárrate, de la bajada de las pensiones, del problema de las pensiones, a los 87 millones de euros que se han gastado en el 1O, a los 30.000 millones que cuesta el ejército español, lo acaba de escribir hace
15 minutos. Es un caradura. Y el rescate de las autopistas. O sea, no tiene vergüenza. Es decir, está diciendo que las pensiones suben, bajan, son altas o bajas a causa de los 87 millones de euros que ha costado el despliegue policial para garantizar la ley. Voy a leer, ya que lo has comentado, 87 millones para evitar el 1 de octubre, 30.000 millones para el ejército, 63 millones para comprar silencios a terceros, 2.000 millones para rescatar autopistas y 1.350 inconstitucionales millones para el proyecto Castor. Es normal que al final no quede dinero para pagar las pensiones. Vamos, decir esto cuando su partido esta semana ha sido afrontado con el hecho de que en el caso Palau han saqueado sistemáticamente al empresariado español y que se han financiado directamente de la extorsión, hay que tener cara. Y a esto añadiría yo que realmente, curiosamente, este gobierno no era antimilitarista. Las instalaciones que tienen los Mossos de Escuadra en Cataluña son sin duda superiores a cualesquiera otras del territorio nacional. Sus sueldos, por supuesto, que están por encima desde la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y hay que recordar que poco antes de los hechos el Ejército les negó la compra de un amplio arsenal de armas que habían reclamado al Ministerio y que con el que pretendían dotar, que no queremos ni pensar lo que hubiese pasado en ese caso, a los Mossos de Escuadra. O sea que este señor ni ahorra ni está honrado ni es antimilitarista. Hay una cosa más evidente, Yolanda, tú que conoces la economía un poquito mejor que nosotros. Antes hablaba yo, el Ministerio de Economía ha evaluado el coste de toda esta fiesta, de este party ilegal, como yo le llamaba antes, perpetrado por el señor Puigdemont y compañía, en 1.000 millones de euros solo en el PIB catalán. Más luego el 300% de las pernoctaciones, que ha caído las reservas hoteleras, lo que han perdido las cadenas hoteleras que ya han reconocido, las empresas que han salido de Cataluña, los parados que usted, señor Puigdemont, ha está creando ahí. Es que es increíble lo que dice. Primero, el primero que tenía que dar explicaciones es él por todo el dinero que ha estado desviando todos estos años hacia el independentismo, que con eso sí que se podían haber hecho muchas cosas para los catalanes. Y segundo, como tú dices, Antonio, que es verdad que yo creo que en Cataluña hay mucha gente que está todavía con los ojos cerrados o con la venda puesta de todo el daño económico que está provocando a los ciudadanos catalanes. Claro. Que dices, el PIB, bueno, es una cifra. El PIB en el último trimestre, según los datos que tiene el Ministerio de Economía, ha crecido la mitad en Cataluña que en el resto de España, cuando hasta ese momento estaba siendo precisamente al revés, estaba creciendo más en Cataluña. Y así todo. Y eso al final se va a traducir, desde luego, en pérdidas de empleo, se está traduciendo ya en menos turistas que van allí y se está traduciendo al final en el bolsillo de los ciudadanos catalanes. Aquí, y se tendrá que dar cuenta. A mí me indigna como español conocer que se han gastado 87 millones de euros en el despliegue policial por culpa del delirio independentista, y hay que esperar a ver cuando aparezcan esas facturas de lo que ha costado realmente el 1 de octubre por parte de dinero de la Generalitat, de pagar esos estómagos agradecidos, periodistas internacionales que han estado a cuerpo de rey defendiendo este proyecto independentista, hablando de que ha habido represión ese 1 de octubre, cuando realmente ha habido provocación a la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado, porque yo entiendo que si yo me dedico a tirarle una valla a un policía, entenderé que él pueda tener algún tipo de medida represiva sobre mí, lo tengo que entender, pero eso es una auténtica vergüenza y de una cara dura la de este señor Puigdemont, y yo solo estoy esperando que ya nos lo devuelvan esposado y que pague por todo lo que ha cometido, por provocar esa huida de empresas y por afectar al final al bolsillo de todos los españoles, porque estos 87 millones los pagamos todos, y sigo insistiendo en que la ley española ha sido demasiado garantista, porque una persona que ya de facto ha cometido, para mí, esos delitos de rebelión y sedición, no entiendo cómo se le da la oportunidad de volverse a presentar desde Bélgica. No entiendo algo que en otros países no se habría producido, en Estados Unidos o en Francia. Un señor como Puigdemont jamás se podría haber presentado a una elección después de haber intentado romper el orden constitucional de y generar de los 5 diputados, de su jefe de prensa, de toda la corte que tiene allí en Bruselas. ¿Quién está pagando eso? Y las embajadas, visitas, a la hermana de Guardiola, es que mantener esa corte de gente en Bruselas, comiendo, cenando, durmiendo, eso aquí lo está pagando. Ellos afirman, bueno, ahora mismo hay en curso una investigación, recuerdo, del Tribunal Supremo del juez Llarena, de 140.000 euros que se desviaron en su momento justamente de los presupuestos a estos efectos. O sea, que ojito que hay ahí. Ellos afirman que lo pagan, y también es cierto que lo hacen, determinados sectores empresariales catalanes,
serán los que quedan, porque las 3.000 que se han marchado no pagan nada. Es que aquí analizar esto es muy interesante, porque yo repito, aquí hay gente muy potente desde el punto de vista económico que no tiene su dinero en Cataluña, que lo tiene en Liechtenstein, que lo tiene en los distintos paraísos fiscales, que está esperando para convertir Cataluña en un feudo industrial a su servicio. Y ese pequeño grupo de familias están frotándose las manos a costa de lo que es el tejido medio y el tejido de las multinacionales y el tejido productivo ordinario de un país que se está destruyendo. O sea, es que aquí hay intereses muy sórdidos. No queda nada. Y el dinero ha salido de allí, pero vamos, no queda nada. Es muy importante que en el curso de esta investigación judicial, que sigue abierta, que la tenemos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero también, sobre todo, en el Supremo, espero que también se depuren responsabilidades económicas. Ahí están. Una vez que ya se ha evaluado el coste de las ilegalidades cometidas por estos señores, por esa irresponsabilidad que decía el ministro Zoido, por culpa de la irresponsabilidad de estos señores separatistas, son 87 millones de euros que, hombre, eso habría que añadirlo a la causa judicial para que respondan económicamente de esa irresponsabilidad. Que no tiene... Y son 87 porque eso es consecuencia de un delito. Y hay que apuntar que son 87 millones de euros porque nuestras fuerzas de cooperación del Estado han ido en modo low cost. O sea, han ido en unas condiciones deplorables, con mala comida, pero o sea, no han ido a hoteles de 5 estrellas. El Estado y si hubiesen colaborado los mozos de escuadra, no se habrían tenido que contratar el Estado a cruceros, está obligado a por lo tanto, reclamarle ese dinero a estos señores. No, lo van a pagar tarde o temprano, se le van a embargar las propiedades. Que Zoido, que ha dicho una cosa muy interesante, que directamente ha dicho el ministro que les traicionaron los mozos. O sea, que justo antes del 1 de octubre ellos se comprometieron a un despliegue y a una actuación que no llevaron a cabo. No habría sido tan alta. Si en ABC publicamos en el periódico de hoy, hemos publicado cómo se han encontrado unos papeles que que habían tirado a la basura en las que se decía a los mozos que de 5:30 de la mañana a 6:30 o de 5:15 a 6:30 o algo así se retiraran de las calles. Había cambio de turnos de un turno a otro y que no aparecieran por allí, con lo cual era un momento estratégico para que mientras tanto salían todos los independentistas a votar y vamos a empezar a obstaculizar las calles, y a partir de ese momento ya fue complicadísimo. O sea que ahí tenían ellos mismos una trama montada. Oye, dejadme que salude a Marco Chiasa, nuestro compañero en Barcelona. Marco, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches, desde la Plaza Sant Jaume. Estamos hablando del señor Puigdemont. Este sigue en el Sostenelleno en Mendalla, mantiene su pulso, también Junts per Catalunya, piden el voto delegado para poder votar desde Bruselas, o sea, con mando a distancia, pero empieza a inquietarnos ya el proceder del señor Torrent, que es el presidente del Parlamento de Cataluña, porque el señor Torrent, que es el nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, ya está diciendo que, bueno, si hay acuerdo para investirle, pues él irá incluso a Bruselas a comunicárselo. Sí, de momento hoy ha empezado la ronda de contactos y el nuevo presidente del Parlamento se ha llevado 3 nos por parte del PP, del PSC y de los comunes y un sí condicionado por parte de la CUP. Miquel Iceta le ha dicho que una investidura a distancia es inconcebible e inviable. Albiol insiste en que si intentan llevar a cabo esa investidura el gobierno de Rajoy lo va a impedir, mientras que Domènech le dice que nunca van a investir a un candidato de Junts per Catalunya, y mientras la CUP, que ya ayer acusó a Torrent de traicionar el 1 de octubre, siguen diciendo que condicionarán su apoyo a Puigdemont, esperando a ver cómo especifican que van a materializar la República los republicanos y Junts per Catalunya. El partido de Puigdemont insiste en que su único candidato es el expresidente de Cataluña, y aunque los letrados, Antonio, hablaron, claro, de una supuesta ilegalidad en caso de que se llevara a cabo esa investidura, tanto el expresidente catalán como los 2 exconsejeros de Junts per Catalunya que se encuentran en Bruselas, esta mañana han hecho oficial esa petición para delegar el voto en el debate de investidura, un debate de investidura que se deberá celebrar como tarde el 31 de enero y en el que dentro del independentismo cada vez existen más dudas sobre si realmente se podrá investir a Carles Puigdemont y si esta mañana Torrent, como decías, Antonio, ya dejaba abierta la posibilidad de viajar a Bruselas para reunirse con Puigdemont. Hace unas horas el Sartadi de Junts per Catalunya lo ha confirmado. El expresidente catalán y el nuevo presidente del Parlamento se reunirán en la capital belga para tratar el tema de cómo llevar a cabo la investidura de Carles Puigdemont. Gracias, Marco Chiasa. Muy buenas noches. Bueno, pues sobre esto hoy la advertía la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al nuevo presidente, al señor Torrent,
en los micrófonos de COPE, en el programa de Carlos Herrera. A ver si va a hacerse usted un forcadell. Vean, vean. Yo creo que el señor Puigdemont solo puede ser elegido con una flagrante vulneración de la ley. Y yo espero que el presidente del Parlamento no haga o no empiece su carrera política al frente de esa mesa haciendo lo mismo que Forcadell, violentando las normas. Yo lo que le pido es que no repita el espectáculo de los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, que fueron una burla a la democracia y a los derechos de todos los catalanes. Pues me temo que la burra está dispuesta a volver al trigo, como se dice, o el burro al trigo. Apostamos que lo vuelva a hacer. Vamos, te digo yo al 100% que lo va a hacer. Lo que se ha dicho incluso es que si la posibilidad de elegirlo no cuajaba, que se iría a nuevas elecciones, lo cual evidentemente pues es de todo punto desesperanzador, ¿no? Pero sí, realmente Puigdemont no se va a bajar de la burra, como decimos, porque es que le va el fin de su aventura en ello. No, claro, es decir, Puigdemont está en su escena final. Está en el área final de la ópera. Y este es su momento, quiero decir. ¿Por qué va a ir ahora Torrent a verlo a Bruselas? Para que lo vean las cámaras. Claro. Sencillamente para intentar decir al resto de los europeos, este pobre señor sigue en el exilio y otra vez lo han reelegido. Mire usted, no lo han reelegido. Las elecciones las ha ganado una señora que se llama Inés Arrimadas y usted tiene que buscar un camino torticero para ser elegido con otros. Y esto lo saben los líderes europeos. Y lo han dicho por activa y por pasiva. Pero es que es una barbaridad. O sea, realmente es ir contra la línea de flotación del sentido común. Pero hay una posibilidad, que es que se presenten aquí Puigdemont y los consejeros que sean detenidos y entonces pondrían al Parlamento entre la espada y la pared, porque al no estar huidos podrían pedirle al juez permiso para votar y no se podría llevar a cabo la votación hasta que el juez decidiese si pueden no votar. Es una posibilidad. ¿Pero te refieres a Puigdemont? Yo creo que Puigdemont no va a volver. Vamos a ver. Nada más llegar aquí sería detenido, entraría en la cárcel, pediría votar y hasta que el juez no determinase si puede o no votar, no si se él podría puede votar, la lo que pasa que es que para investirse... Él no puede votar desde allí, no puede. Pero si es que el problema no es la votación, es que él a la investidura tiene que acceder en persona. Claro. O sea, físicamente. Por eso puede presentarse y ser detenido. Con lo cual la situación sería como está siendo hasta ahora, todo un esperpento. Yo preferiría que estuviese detenido. Tendríamos más claridad. Y sobre todo si está el juez Llarena ahí, ¿eh? Yo no le temo nada al hecho de que lo detengan. Junqueras sí puede votar. Junqueras tiene permiso para votar. Pero que lo que no puede es, o sea, si es que una cuestión es que a ti el juez, efectivamente, una vez en la cárcel, te licite para que tú delegues tu voto, que no hay problema ninguno, mismo que si le permitiese ir al Parlamento, pero es que para investirse... Tiene que estar aquí físicamente. Eso ya lo han dicho los letrados y el Tribunal Constitucional ya se ha sugerido que el Tribunal Constitucional va a anular cualquier atisbo de sesión que tenga como escenario esa posibilidad que esta gente está barajando. ¿Por qué? Porque eso efectivamente es una ilegalidad. Sí, pero ya se saltaron una vez a la torera lo que dijeron los letrados, o sea, no se sorprende que lo vuelvan a hacer. Pero volverán a darle trabajo al Constitucional, al Tribunal Supremo, al Tribunal Supremo, si se lo saltan automáticamente, el Constitucional lo va a anular. Pero ya montarán otra vez el show mediático 155 otra vez encima y lo que hace es aplazarlo todo. Mira cómo Puigdemont coge el rábano por las hojas cuando le conviene. Ha hecho en estas declaraciones a COPE, a Carlos Herrera, de Soraya Sáenz de Santa María, ella ha hablado en algún momento de cuanto más soldados seamos en defensa de la Constitución, mejor. Bueno, pues ya él utiliza eso para advertir de ese lenguaje belicista del Gobierno de España contra ellos. Bueno, yo cuéntanos, Lucía. Es tremendo. Sí, Antonio, pues Soraya Sáenz de Santa María ha aprovechado la entrevista que ha tenido en Herrera en COPE para criticar la actitud de Ciudadanos de no darle un diputado que necesita el Partido Popular Catalán en el Parlamento de Cataluña para poder formar grupo. Lo escuchamos. Cuanto más seamos, cuanto más soldados seamos en la defensa de la Constitución, más posibilidades tenemos de ganar. Es que hemos vivido muchas cosas en ese Parlamento y... Pues la jornada del 6 y el 7 de septiembre, por ejemplo, cuantas más voces hubo que denunciaron el atropello, mejor. ¿Por qué privar una voz a un aliado que es fuerte, a un aliado que comparte mucha visión con Ciudadanos?
Parecía que hoy Puigdemont estaba contestón porque ha aprovechado estas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno para publicar este tuit en el que ha dicho que hablan de la composición del Parlamento catalán y son incapaces de utilizar términos políticos. Su militarismo institucionalizado ha arruinado el concepto más básico de la política, la democracia y el Estado de Derecho. Y como demostraron en el 1 de octubre, es un ataque directo a los derechos humanos. Así que, como vemos, Antonio, una vez más, Puigdemont ataca o habla desde Bruselas, porque todavía no va a venir. En fin. En lo que al lenguaje se refiere, sí que me gustaría decir que ayer Puigdemont publicó un tuit que se firmaba Visca la terra, visca Catalunya lliure, en el que se juntaba de nuevo en la misma frase las palabras terra lliure. Sí, señor. Ojo, Grupo que esto, terrorista, que aquí ya no hablamos de la milicia ni del ejército regulares, que a él le da mucho asco, pero todos los países democráticos tienen esta institución nobilísima que defiende la voluntad del Parlamento, sino de terrorismo. ¿Sois autónomos los aquí presentes? Sí, yo también, sí. Yo soy autónomo. Yo soy las dos cosas. Tú tienes las dos cosas. Que Carlos Cuesta nos va a decir después, nos va a contar cómo va a afectar o cómo puede afectar esa reforma que pretende el Gobierno del cálculo del tiempo trabajado para cobrar luego la pensión en el capítulo de los autónomos, en lo que respecta a los autónomos. A ver si vamos a salir beneficiados o perjudicados. No se lo pierdan si son ustedes autónomos, porque esto sí nos afecta de manera directa. Estamos de vuelta enseguida. El Gobierno plantea que el cálculo de las pensiones se haga con toda la vida laboral. ¿Cómo afectará a los autónomos? ¿Les beneficia? ¿Qué sectores serían los más favorecidos? En unos minutos, Carlos Cuesta da todas las claves en El Cascabel. Pues vamos a ver si salimos beneficiados o no de este envite, que por cierto, Carlos Cuesta, buenas noches. Muy buenas. Todavía no entiendo por qué, si esto se plantea de forma voluntaria, para que sean los propios trabajadores futuros pensionistas los que elijan qué les conviene a ellos, qué prefieren, si calcular todo el tiempo trabajado, todos los años de cotización o solo los últimos años, ¿por qué hay partidos que se oponen a esa posibilidad? Es que ya quieren ser tan intervencionistas que nos van a privar de que nosotros hagamos nuestro cálculo. Oiga, si a mí me beneficia calcular mi pensión en función de toda mi vida laboral, ¿por qué narices me lo va a prohibir el señor Sánchez? Fíjate, una parte de crítica era literalmente lo que tú estás diciendo. Claro. Y dices, oiga, déjeme, si no le importa, déjeme por favor, mi que ya he trabajado yo. Mi derecho de elegir. La otra parte, déjeme usted algo de libertad, por favor. La otra parte, Antonio, era la que hizo la carga, que podía tener más sentido, pero el pequeño problema es que había que leerse la propuesta, que es la que hizo el Partido Socialista diciendo, esto va a disparar el gasto, que lo contamos, ¿te acuerdas que lo dijimos? Y lo llevábamos en el periódico, en OK Diario. Vamos a ver, es que solamente puedes elegirlo voluntariamente si has agotado tu vida laboral. No es para todo el mundo, porque si no, efectivamente, como decía la responsable, la portavoz del Partido Socialista, reventarías la caja. Pero bueno, suele ser conveniente antes de opinar sobre una proposición de estas, el leerla, porque suele ser conveniente, más allá del titular, ver qué puntos específicos hay. Entonces, solamente se puede escoger cuando has cumplido toda tu vida laboral, 38,5 años. Toda la vida laboral... A partir de ese momento tú ya eliges, ¿me conviene todos los años o solamente los últimos en cuestión? Bueno, así que vamos a ir viendo, vamos a ver los supuestos. Para elegir. ¿A quién le conviene, a quién no le conviene? Vamos a ver, esto para empezar yo, y esto sí que es mi opinión, me parece más justo. Es decir, tú puedes elegir, oye, que tú has tenido una vida laboral muy activa al principio, eres un deportista de élite y has tenido unos ingresos muy altos y una cotización muy alta, y luego te lesionas o pierdes ya la capacidad de estar en competiciones y bajas. No tiene sentido que se te calcule sobre el último tramo de tu vida laboral, porque por definición te va a bajar tu pensión. Oye, y lo importante es lo que tú has cotizado, no en qué años lo has cotizado. Vamos a ir viendo cómo afecta esto. O si has sido, por ejemplo, un trabajador por cuenta ajena en los primeros años de tu vida laboral. Y te han despedido. Y te han despedido y luego ya tienes que ser trabajador por cuenta propia, autónomo, que se Efectivamente. Dice. Bueno, pues a lo mejor dice, oiga, la empresa que me despidió cotizaba más por mí que yo después como autónomo. Oye, pues tú haces tu número y dices, oiga, pues me interesa todo. Antonio, o que no encuentras un puesto de trabajo. Claro. Entonces que tú puedas estirar precisamente el número de años para compensar los años en los cuales no has tenido ingresos y por lo tanto no has tenido cotización. Pero vamos a un sector muy sensible, que lo decías tú, cada vez hay más autónomos, yo creo. Pero bueno,
El mundo de los autónomos y cómo les afecta. ¿Cuáles son las características clásicas de un autónomo? Normalmente intenta arrastrar lo máximo posible. Ahí no hay ni bajas por maternidad, ni por enfermedad, ni por nada. Pero bueno, intentan arrastrar. Sí que es verdad que hay mucho autónomo que consigue completar todos los años de vida laboral. Primer punto positivo, por lo tanto al autónomo por definición le puede interesar. Vaya por Dios. Se ha asustado, el autónomo no se ha pasa asustado. nada. Se ha asustado. La autónoma Cristina López Listing se ha cargado un vaso, no pasa nada. Cuidado el que presupuesto del cascabel hoy ya... Cuidado que tampoco está garantizada. Que hoy iba a ganar, lo he perdido. Tampoco está garantizada la baja por lesión, ten cuidado. Pero bueno, y siguiente característica, es verdad que el autónomo depende de sí mismo y por lo tanto puede tener muchos bandazos. Por lo tanto, cuanto más se vaya ampliando el periodo de vida laboral, más justo va a ser. El cálculo, si lo hacemos sobre la media, atención porque sale claramente positivo. Una subida, los que lo acojan sobre la media, luego hay que ver cada caso particular, una subida entre el 12 y el 15% de la pensión. No está nada mal. Los autónomos, además, hay que recordar que normalmente uno de los trucos para tener más poder adquisitivo es bajarte la aportación que estás haciendo a la seguridad social. Es decir, que vas al ras, vas al mínimo. Hombre, una subida de un 12-15% sobre niveles mínimos se nota bastante. O sea que el cálculo en ese sentido sería positivo para los autónomos. Por esto que estamos comentando, es un sector que tiene bastantes bandazos. Oye, cuanto más lo amplíe, resulta que voy cogiendo más parte estable de mi vida laboral. ¿Quién es el principal beneficiado? Atención, porque este punto es muy importante. Uno de los principales sectores, uno de los más golpeados por la crisis, ¿cuál ha sido? Sector construcción. ¿Había que empezar a plantear algunas medidas precisamente para ayudar a que esta gente tenga algún tipo de solución económica? Yo creo que sí. Bueno, pues uno de los sectores más beneficiados es casualmente el de los autónomos, sector construcción. Y ahora vamos a ver el porqué. Menores de 50 años. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, vamos a ir viéndolo. Normalmente este colectivo lo que le ocurre es que hace altas aportaciones cuando está en buena forma física, cuando puede estar trabajando de peón, cuando puede subirse a un andamio. Eso normalmente ¿cuándo es? Al principio de la vida laboral, no al final. ¿Qué es lo que suele ocurrir en el sector construcción? Que al final de la vida laboral, gran parte de las profesiones, no un jefe de obra evidentemente, pero otras profesiones ya no pueden estar encima del andamio. Por lo tanto, baja su nivel de ingresos, si es que tienen puesto de trabajo, baja su nivel de cotización. Por lo tanto, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Pues lógicamente que les compensa no coger solo los últimos años, que es donde menores ingresos habrían tenido, sino ampliarlo a toda la vida laboral. Con lo cual le incluyes en el cómputo los años en los cuales eran una profesión o eran unos profesionales cotizados. Es decir, tiene todo el sentido. Es más justo para ellos y ayudas además a un sector que lo puede estar pasando en estos momentos bastante mal. No son tantos los que se han conseguido readaptar a otros sectores económicos. Vamos a ir viendo más detalles para irlos comentando. Pero vamos, en este tipo de sectores, que son sectores que tienen bastante volatilidad laboral, ayuda. Atención a cómo afecta dentro de los distintos colectivos autónomos en España. De 40 a 54 años, dentro de lo que son autónomos, tenemos 914.000. De más de 55 años de edad ya nos baja, 515.000. En la construcción tenemos nada más y nada menos que a 216.000 personas. Todos los que consigan arrastrar hasta aquí, maravilloso, pero los que no consigan hacerlo, por lo que hemos estado comentando, ¿qué es lo que les va a ocurrir? Que van a entrar en esta fase con menor cotización. Por lo tanto, les interesa meter toda esta parte de cotización, la parte previa a los 40 a 54 años. ¿Tiene sentido? En cualquier caso, esta propuesta que hace el Gobierno, ¿tiene visos de materializarse? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que es difícil decir que no. Esto va al Pacto de Toledo y es el Pacto de Toledo el que va a decidir. Es difícil decir que no en la medida en que es voluntario, porque es verdad que esto durante muchos años los sindicatos, cada vez que se hablaba de ampliar la vida laboral, se quejaban y no querían, porque decían, no, claro, es que al final lo lógico en una vida laboral normal, hasta que llegó la crisis, lo lógico era que cuando tú empezabas a cotizar, pues cotizabas poco, porque si estás de becario o estás, incluso los autónomos que decías tú, Carlos, pues hemos visto a muchos autónomos, los taxistas, los no sé qué, que lo que hacían era cotizar poco los primeros años y como lo que se tenían en cuenta a la hora de la jubilación eran los últimos, pues lo que hacían era aumentar la cotización en los últimos años. O sea, a esa gente no le interesa que se coja toda la vida laboral, pero lo bueno que tiene esta medida es que es voluntaria. Y otra cosa buena que tiene es que incentiva que la gente esté trabajando hasta que se cumplan esos años de cotización, porque hay muchos que serán 38 y medio cuando acabe de implementarse la reforma. Yo creo que en este momento no llega a 38 y medio, porque sabéis que hay un periodo transitorio. Pero eso es bueno porque habrá gente que diga, me voy a jubilar a los 62 y te dicen, oye, que si te esperas hasta los
65, pues vas a poder elegir y te va a salir mejor, ¿no? Pero por eso me sorprendió las declaraciones de, creo que Pedro Sánchez, pero también alguien más del PSOE, que se oponga a esto. Porque siendo voluntario, dice, no, si es que no te lo imponen, es que tú puedes luego elegir. No, es verdad. Elige lo que más te convenga. O sea, probablemente lo peor es no entiendo lo del cuál coste, es el motivo por el cual se puede. A ver, ahí hay un pequeño truco, que eso sí que es verdad, que esto hemos explicado la parte económica. Eso no quita para que se busquen, hombre, soluciones a la viabilidad del sistema, que eso es otra cosa. Sí, pero ahora hay que buscar cómo hacemos sostenible el sistema de pensiones. Pero tú sabes, Antonio, y hay que al buscar, final, de forma imaginativa, en fin, las fórmulas que sean realmente eficaces. Pero claro, estamos hablando de un colectivo, lo digo porque nosotros hemos explicado la parte puramente económica, pero esto tiene una traslación al voto y ahí entramos en la parte política. Todo el mundo sabe que este colectivo en estos momentos te ronda los 10 millones de personas, te va a acabar rondando los 12 millones, 13 millones de personas con una facilidad tremenda. Por lo tanto, las elecciones de quién va a depender de este colectivo. ¿Qué es lo que ocurre en cuanto se saca una determinada medida? Y esto ha sido una medida anunciada por el Ministerio actual, por lo tanto por el Gobierno del Partido Popular, ha habido una reacción por parte del resto de cuidado que nos quitan un activo. Es decir, esta medida, entre la gente que está esperando para jubilarse en estos momentos, es un incentivo. Ya, pero si tú te opones, lo que vas a hacer es precisamente cargar contra ti, en fin, la animadversión de esos colectivos, eso, que no te va a votar ya entonces. Pero por eso yo estoy convencido. Podría votar, pero si encima te opones y dices, pues olvídese, yo usted no le voto. Por eso lo van a aprobar, no se puede negar, claro. Por un lado te lo critican. En contra del clamor de un sector importante. Pero yo estoy convencido de lo que dice Yolanda. Por un lado lo han criticado políticamente, pero a la hora de tomar la decisión económica es muy difícil oponerse. No van a poder negarse. De hecho, en la Comisión del Pacto de Toledo ya está aprobado. No está aprobado de forma concreta este punto. Pero el objetivo general de que tienen que ir a toda la vida laboral lo tiene firmado ya el Partido Socialista y lo tiene firmado el Partido Popular. No, y fíjate eso está que ya incluido. Otra de las críticas que estaba haciendo Pedro Sánchez, oye, que lo está diciendo el Gobierno y no lo han propuesto en el Pacto de Toledo. Y no es verdad, sí está propuesto en el Pacto de Toledo. Lo que no está propuesto en el Pacto de Toledo, precisamente, y lo ha propuesto hoy Podemos, es el impuesto a la banca para pagar las pensiones, que lo soltó Sánchez porque se le ocurrió. Yolanda, no revelaré cuánto tiempo llevamos los dos haciendo información económica. Oye, te pregunto ¿Desde cuándo está puesto esto en el Pacto de Toledo? Desde Carlos, el 92. Dime, la COE ofrece una subida salarial del 2%. Sí. Efectivamente. ¿General? No, con un puntito de variable. Sí. Vale. Adicional. Es decir, a mí el modelo, vamos a ver... O sea, que estaremos hablando del 3% casi. Sí, que es un... Con la variable. Sí, es decir, que yo creo que es lo que tiene que empezar a entrar. Vamos a ver, si queremos empresas competitivas, esta es la parte importante. Si miramos los niveles de inflación en los que estamos, la inflación en los que estamos está por debajo del 2%. Sí. Por lo tanto, no ha sido cicatera la patronal, no ha sido rácana, por decirlo de alguna manera. No, no, al revés. Se ha ido a unos entornos que son incluso generosos. 2% significa incrementar poder adquisitivo con respecto a la inflación. No es exclusivamente paliarlo, no es exclusivamente compensarlo. Más un punto Oiga, variable. Y si la empresa está funcionando, además lo que ellos recomiendan es un punto de variable. Claro. Yo, de todas formas, esto como indicación pase. Mi consejo para cada empresa es que mire a ver cuál es su punta de viabilidad, lo que ellos pueden incrementar y cómo tienen que afianzar a la plantilla. Y cada uno que lo mire para su empresa. Bueno, ¿tú crees que este paisano del que vamos a hablar ahora es un probo autónomo? ¿Abnegado autónomo? Fijaos la noticia, la publicado información de Alicante. Esto es... Un funcionario de la Diputación de Alicante ha logrado encadenar 15 años sin apenas asistir a su puesto de trabajo, enlazando largos periodos de baja con las vacaciones, sin perder ni un solo euro de su sueldo público. Este es un artista de la pista. Desde luego. Se trata de una situación anómala que la institución alicantina no logra solucionar por no haberse cometido, dice, ninguna ilegalidad por parte del trabajador. Hombre, alguien podría haber echado un vistazo a la baja, 15 años sin dar, ¿no? Vamos, sin dar chapa. 15 años sin dar chapa, cobrando íntegramente su sueldo, pero y además enlazando las bajas... Sí, las bajas pero, Antonio, con las vacaciones. Pero los médicos le dan la baja. A ver, los médicos le dan la baja, porque o sea, por lo que se ve... A eso sí que iba. Pero a lo mejor el médico era su primo. Está enfermo. Vamos a hablar en serio. Está enfermo. Yo te cuento lo que yo sé. Sí, entonces, los médicos le dan la baja. Pero luego en el trabajo no le cogen porque está enfermo y la Seguridad Social no le puede dar la incapacidad, pues porque no está incapacitado. O sea, bueno, así lleva 15 años. Tiene un toque de, o sea, tiene un toque de picardía. Pero sí que es verdad que llevan 15 no años sin ilegalidad. Desde 2010 llevan intentando solucionar este caso. Y no han podido porque los partes médicos, no sé cómo se llama exactamente, la baja, son reales. Pensaba que era porque el médico también estaba de baja. Han denunciado, eso sí, sus compañeros de trabajo, claro, dice, oiga, es que esta persona
exhibe sin pudor, más allá de que efectivamente pueda estar o no enfermo, a lo mejor el hombre está enfermo, de verdad. Va media hora al mes, me parece. Que debe tener algo, porque si no, no se podría justificar esto. No es algo que sea su cuñado exhibe sin médico. pudor una actitud ociosa en una red social durante sus periodos de baja. O sea, que es un activo partícipe de las redes sociales, comentando, Por lo que, viendo, por lo que se ve, va media hora a la semana a trabajar. Qué maravilla. Pero quien es culpable ahí, de todas formas, es la Seguridad Social, que tendría que darle la incapacidad. Es decir, está ocupando un puesto de trabajo, está cobrando por eso y no está haciendo ninguna. Han tenido que contratar a una persona para cubrir ese puesto. Oye, voy a pedirle a Joaquín Moekel, que es abogado sevillano, que nos diga cómo es posible esto. Si realmente alguien puede encadenar 15 años de bajas y vacaciones, pero vamos, sin ninguna. Sin que nadie se lo advierta, o nadie quiera impedirlo, o nadie puede impedirlo, y además cobrando íntegramente su sueldo, claro. Joaquín, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Esto es legal? ¿Se puede llegar a esta situación sin que se incurra en ninguna ilegalidad? Bueno, vamos a intentar explicar un poco a la gente, aunque es tarde, en qué consiste esto. Los grados de incapacidad de cualquier ciudadano, sea funcionario o sea de régimen general de la Seguridad Social, son varios. La incapacidad laboral, que se llama transitoria, que es aquella incapacidad que viene derivada de una enfermedad común o un accidente de trabajo, sea o no laboral, ¿vale? O un accidente que no sea laboral. Ese grado de incapacidad temporal se da porque la persona está enferma, está lesionada en este caso, con cualquier enfermedad, pero no llega su enfermedad a ser lo suficientemente importante como para causarle un grado de incapacidad total. O sea, diciendo, oiga, no, este señor está malo, pero creemos que se puede recuperar. Para ver si se puede recuperar o no, Antonio, se dan un plazo de 6 meses que son prorrogables por otros 6 meses y otros 6 meses. Y en el caso de los funcionarios públicos, Antonio, esa prórroga puede llegar a 2 años. O sea, la Seguridad Social marca que lo máximo que puede estar una persona enferma es 1 año. Como diciendo, oiga, si usted está más de 1 año enfermo, no es una enfermedad temporal. Usted ya está en un grado que va a ser estable. Por lo tanto, usted no va a mejorar. Pero el Estado se marca ese periodo de 2 años para ver si la persona puede mejorar o no. ¿Qué ha podido hacer este funcionario, este señor, este sujeto? Pues lo que ha hecho, oiga, yo estoy malo, pero no estoy lo suficientemente malo como para que me den o me otorguen una incapacidad laboral total. La incapacidad laboral total, Antonio, consiste en que la persona no está capacitada para hacer su trabajo habitual, pero sí otros trabajos. Por ejemplo, imaginemos un señor que queda lesionado de una pierna o tal, dice, bueno, mire usted no podrá estar, por ejemplo, de agente comercial andando, pero sí puede estar de portero o de administrativo, por lo tanto, le incapacito para su trabajo habitual, pero puede trabajar para otras cosas. Segunda incapacidad, la incapacidad absoluta, que es usted está incapacitado para todo, para cualquier tipo de trabajo. No puede trabajar en nada. Y después está otro grado más superior que se llama la gran invalidez, que es decir, usted no solamente no está capacitado para trabajar o no está capacitada para trabajar, sino que le hace falta alguien que le ayude en su desempeño diario. Por lo tanto, para hablar del caso concreto que tú me sometes a consideración, este señor, si va al médico y le da la baja, el médico puede prorrogar la baja, cuando digo el médico es el INS, o en este caso la mutualidad correspondiente de funcionarios públicos, hasta un periodo máximo de 18 meses, que en casos especiales, si ve que la persona va a mejorar, se puede elevar a 2 años. Cuando lo agotaba el sujeto, ¿qué hacía? Como lo ha agotado, me tengo que poner a trabajar, porque claro, se me ha agotado el periodo de incapacidad temporal y no estoy suficientemente enfermo ni lesionado para obtener de un tribunal médico mi incapacidad total o absoluta. Me pongo a currar. O a currelar, como diría Antonio Burgos. Dice que curran los políticos y los currelantes son los que trabajan, ¿no? Estos son currantes. Bueno, pues se ponía el hombre a hacer como el que trabajaba. Sí, hay una diferencia. Currante a currelante. No lo mismo que te curren un cubata a que curreles un trabajo, ¿no? Dicho lo anterior, este señor, ¿qué es lo que hace? Automáticamente se pone a trabajar. Y cuando ha estado un tiempo trabajando, vuelve a ir al médico. Claro. Le dice, doctor, que sigo estando mal. Es que me sigue. Y dice el médico, pues te doy la baja. ¿Pasa a un tribunal o no, Antonio? Pero dice el tribunal médico dice, usted no está para un grado de incapacidad total o absoluta. ¿Qué hace? Pues sigo estando malo, y otra vez malo. Y ahora lo que contabais de las vacaciones, esto es curioso.
Cuando un trabajador está de incapacidad temporal, en el régimen general, Antonio, si la empresa ha previsto los cuadros de vacaciones, esté usted malo o esté usted bueno, la vacación cuenta. O sea, si yo al 1 de enero de este año le digo a mis trabajadores, señores, tus vacaciones van a ser del 1 al 25 de agosto. Si se pone malo en febrero, mire usted ya sabía que iba a estar de vacaciones y la baja puede contar. Pero si no está hecho así, el periodo de incapacidad temporal no computa para vacaciones. ¿Qué hacía este sujeto? Agotaba el periodo máximo, como decimos, de incapacidad temporal, que hemos dicho que en el caso de funcionarios, algunos de ellos pueden elevarse a grados de 2 años. 2 años, claro. Bien, me ponen a trabajar, digo, no, ahora cuando me tengo que trabajar, dame usted las vacaciones que me debe, claro. Que como me debe la de este año y el año pasado, son 2 meses de vacaciones. Y ahora cuando voy a incorporarme, otra vez estoy malo y otra vez empiezo nuevamente, ¿no? Por lo tanto, la corruptela, ¿sabe dónde está? Brevemente, Joaquín, la corruptela, claro, como avanzaba y... Sí, que esto es legal, todo lo que ha hecho este hombre no ha cometido ninguna ilegalidad. Lo que pasa es que se conoce perfectamente la situación. En absoluto, pero claro, ¿no hay alguna posibilidad, desde el punto de vista también legal, de solucionar este tipo de situaciones que son, hombre, bastante injustas para aquellos que sí están trabajando? Sí, la hay. Sí. Pues te voy a decir cuál es, Antonio. Le existe la posibilidad. Vamos a ver. Imaginemos una empresa, Antonio, donde un señor está realmente malo, vamos a hablar claro, porque no partemos de la base de que la persona engañe, vamos a ponernos de que la persona realmente esté enferma. Entonces, si la persona está enferma, teóricamente dice, oiga, yo no estoy para trabajar, y sin embargo el tribunal médico no me da como inválido. Claro. ¿Qué hago yo? Y ahora me pregunto yo, ¿y qué hago yo como empresario, caballero? Claro. ¿Yo qué culpa tengo? O sea, usted está enfermo y sé que no me está mintiendo. Pero yo no puedo tenerlo aquí usted sin poder trabajar. Si usted es dependiente y me dice no puede estar de pie, claro, ¿qué puesto de trabajo le doy? Entonces las empresas tienen una posibilidad, Antonio, que sería extinguir esa relación laboral mediante un despido de causa objetiva. Oiga usted objetivamente no está apto para trabajar y no tengo más remedio que ponerle extinguir su contrato de trabajo. Y en relación a la otra situación sería la siguiente: la Diputación Provincial, viendo la posibilidad de no se hiciera un contratado, un funcionario. Exactamente, habría que estar. ¿Por qué? Porque en los organismos públicos el funcionariado público tiene unas ligazones muy distintas a la relación laboral de carácter común, ¿no? Pero sí se debería de poner una cuestión a los legisladores, desde aquí se le puede poner la siguiente: oiga, toda enfermedad que sea una reiteración del periodo de incapacidad temporal que ha agotado el trabajador, claro, deberá ser tenida en cuenta como una nueva enfermedad, no, sino como una continuación de la otra. Y por lo tanto, el parte de baja no se lo puedo expedir porque el periodo máximo de incapacidad temporal se ha agotado. Y si se la vuelvo a dar por la misma enfermedad, lo siento, pero no se la puedo dar. A no ser que sea el tío tan listo que se invente una enfermedad cada 2 años. Don Joaquín Muekel, gracias, buenas noches. En fin, sí, muy buenas noches a todos. Sí, que hay que decir que curioso, la enfermedad era psiquiátrica. Claro, el hombre y lo que dicen, la enfermedad era psiquiátrica. Trabajaba un mesecito y otra vez 2 años de baja. Sí, venía, otro mesecito y 2 años se cogía las vacaciones y otra vez. Y lo que, claro, sí que dicen los compañeros, que ahí está la picaresca, que bueno, progresivamente se había declarado incapaz para sustituir unos trabajos por otros y que al final, por la ley actual, tenía que comparecer 6 meses a trabajar y lo que aceptaba la empresa es que llegase media hora los jueves. O sea, que hay un poquito, por un lado, de dejadez por parte de la empresa y de jeta por él. La Diputación. Sí, sí. La Diputación, la empresa y de cara por él. Madre mía. Bueno, información que ha publicado hoy el periódico Información de Alicante. Por si acaso quieren ustedes entrar en la red y verla de primera mano. Vamos a comentar las portadas de hoy ya. Hoy viernes, a veces lleva portada la foto de un niño, un chico, un adolescente, pues que está bebido, lógicamente. Y habla de esos más de 361.000 menores que se han emborrachado en el último mes. Qué barbaridad, ¿eh? 361.000 chicos que se han emborrachado en el último mes. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y otras 40 entidades lanzan un plan de choque contra la epidemia de alcoholismo juvenil. El 57,6% de los jóvenes hicieron botellón en el último año. Botellones, beber. Si vas al botellón es para ver, normalmente, no para estar allí viendo o comentando. 703.874 practican consumo de riesgo durante el fin de semana. O sea, más de casi 3/4 de millón
beben los fines de semana, y bastante. Y luego 37.510 menores consumen alcohol a diario. Cuando hablamos de menores de 18 años. Y claro. ya te empiezan a beber con 12 años. Ahí es muy importante el papel de los padres, de estar muy pendientes de esos Son unos datos niños. espeluznantes. Dices, Los datos son tremendos. O sea, son tremendos. Es que 300 y pico mil menores que se emborrachen, que reconozcan en la encuesta que se han emborrachado en el último mes, es gravísimo. Sí, aparte que se ha constituido, pero esto ya hace mucho, porque yo ahora mis hijos son grandes y este problema no quiero decir, nunca han bebido mucho, pero en cualquier caso ahora ya han pasado de esas edades. Pero cuando eran pequeños ya ocurría. Hace 10 años era común, los chicos se iban el viernes y volvían el lunes por la mañana o el domingo y bebían constantemente. O sea, la forma de ocio está vinculada al alcohol. Pero lo malo de esto, ¿no?, que nosotros hemos hablado con psicólogos también, lo que te dicen es que además en la adolescencia el cerebro todavía no está acabado de formar, entonces te puede afectar incluso en esos últimos años, de los 14 a los 18, que es de lo que hablan estas encuestas y estas cifras, te puede afectar a tu desarrollo como persona. Es que el problema es que muchos de ellos, y lo reconocerán los telespectadores, cuando van a salir, como no pueden pagarse el alcohol en lugares caros, beben hacen hacen botellón y luego ya van y tal. Sí. Y lo cierto es que había salido una noticia de que Islandia lo había resuelto y lo que han hecho es incentivar muchísimo el deporte y las actividades divertidas de otro tipo. O sea, educar a la gente en un ocio distinto, no dejarlo así a la vida más sana. Bueno, en la segunda portada de ABC destaca titulares como este: Junqueras será inhabilitado en mayo, aproximadamente mayo, si se le acusa de rebelión. El Tribunal Supremo prevé celebrar el juicio del proceso independentista en noviembre. Sí, es que pero si la acusación es de rebelión... Sí, es que lo que nos han contado es que no hay que esperar a la sentencia, sino que si el juez lo que hace es acusarle de rebelión, cosa que es bastante probable, automáticamente se le inhabilita. Ya no podría seguir siendo, por ejemplo, diputado, como es ahora mismo, del nuevo Parlamento. Sobre este escándalo que ha protagonizado el Ayuntamiento de Madrid y la señora Carmela, la alcaldesa, habláis de los papeles, es una exclusiva de ABC, los papeles falsos de Bicimad, que es la empresa esta que gestiona las bicicletas en Madrid, cercan a Manuela Carmena. Movilidad, el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento fue incapaz de explicar por qué la Alcaldía de Madrid manipuló el informe y la oposición exige responsabilidades. Sí, es que es muy grave, sí, porque pagó 11 millones, creo que fueron 10 millones y medio, cerca de 11 millones para comprar otra vez, para remunicipalizar este negocio de las bicis, pero resulta que se inventó una firma de un cargo que todavía no existía en ese momento. O sea, es grave, y esta mañana pues se le ha preguntado y no han sido capaces de dar explicaciones. Voy con la portada del País, que lleva unas declaraciones de Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil. Él mismo dice en esas declaraciones, se dice de sí mismo, si se prohíbe ser candidato a Lula sería un fraude. O sea, él dice de sí mismo, ¿no?, que si se me prohíbe, ¿verdad?, como sería un fraude. Que hablaba en tercera persona. Como... Habla en plural majestático, si se nos prohíbe ser candidato... Tiene el mismo síndrome que Puigdemont, ¿no? Si se prohíbe ser candidato a Puigdemont sería un fraude. También habla de Rajoy, que está estudiando cómo prevenir la investidura de Puigdemont si se empeñan en que sea telemática, que es algo que está estudiando ahora mismo el gobierno, pero vamos, lo que tiene que hacer el gobierno, yo creo que lo que debería hacer el gobierno ya es, de manera preventiva, enviar un recurso al Tribunal Constitucional, decir, se puede, creo, de forma preventiva, nos decía ayer el letrado de las Cortes, Fernández Fontecha, que el gobierno podría ya plantearlo en el Tribunal Constitucional, que impidiera de cualquier modo una investidura de esa naturaleza, y que ya estuvieran advertidos desde el Constitucional. Ojo, que también se barrunta la posibilidad de que se presente, insisto, y que entonces haya que organizar una batalla campal para detenerlo. O sea, hay que ver todos los escenarios. Y también habla el País de la izquierda, que se desmoviliza. Fijaos que, según publica el País, los socialistas no capitalizan la crisis de Podemos. 1,7 millones de votantes de ambos partidos están en la abstención o la indecisión. O sea que están desmovilizados, es verdad. Porque no votan ni a Podemos ni al PSOE. O sea que esta gente está ahí en un limbo político de momento, ¿no? Sin inclinarse a una opción u otra. Voy con El Mundo, que lleva portada a Zoido. Zoido hoy en la comparecencia en el Senado, mostrando esa foto de... ¿Acordáis de aquella foto? Fijaos, la foto de aquellos niños que los situaron en una autopista vacía, lógicamente, durante el día de 1 de octubre o el día de la huelga. Nosotros tampoco, pero es una foto real. Yo creo que la razón la pues Juan Ignacio Zoido ha confirmado que es una foto real, efectivamente, hecha por un padre desalmado que utilizó a sus hijos de manera miserable y lamentable. Eso es cuando los tractores cortaron uno de los días de huelga. Utilizaron a niños como escudos humanos, no nos sorprende esta imagen. Y el titular de El Mundo es: la Asamblea Nacional Catalana reclama más Mossos para hacer frente al Estado.
La entidad soberanista reclama efectivos para defender a los catalanes en circunstancias ordinarias y posibles conflictos. Y el ministro del Interior revela en el Senado que el mayor Trapero movilizó a menos de la mitad de sus policías para frenar el 1 de octubre. Esto hermoso es que lo tenemos que pagar todos. O sea, porque recuerdo que deben 76.000 millones de euros al FLA. Es decir, queremos más funcionarios y que lo paguen los demás. Bueno, muy interesante esto porque, según El Mundo, Macron, que es el presidente francés, está animando a Theresa May, a la primera ministra británica, a que dé marcha atrás en el Brexit. El presidente francés se suma a las voces de Juncker y Tusk y afirma que vería con buenos ojos la decisión de paralizar la salida de la Unión Europea. La Fiscalía no va a pactar con el Bigotes y Crespo en el caso Gürtel. Eso es porque lo de la manta que iban a tirar me parece a mí que han tirado tanto que se las ha visto los pies a todos. Mañana veremos, ¿no? Se les ha visto los juanetes, me temo, ¿verdad? Iban a tirar de la manta y al final la manta, en fin, se ha quedado cortita. Y antiviolencia, que solo identifica a 9 grupos ultra como violentos. El autor del último apuñalamiento pasó 10 años en la cárcel y fue investigado en el caso Aitor Zabaleta. Voy con la Vanguardia. Puigdemont presiona a Esquerra Republicana de Cataluña con su investidura a distancia. O sea que siguen presionando para ver si sigue presionando para que le apoyen. Esto lo que pone de relieve es el duelo durísimo que está teniendo lugar entre bambalinas entre Puigdemont y Junqueras. Claro. Junqueras en la cárcel aguantando no poder hacer nada y Puigdemont beneficiándose de su cobardía y de su huida, ¿no? Y los de PDeCAT presionan a Esquerra que quieren ir a una vía más razonable, ¿eh? Ellos no eran partidarios de investir a Puigdemont. Ahora han tenido que tragar, claro. El gobierno, dice también La Vanguardia, avisa que tomará medidas para impedir la toma de posesión de Puigdemont si esta se efectúa efectivamente con mando a distancia. Y un test de sangre. Fijaos lo que publica La Vanguardia. Este es un tema que, en fin, nos debe alegrar porque habla de ese test de sangre que ya se está haciendo y que abre la vía a detectar 8 tipos de cáncer. Facilita, por ejemplo, con ese test, o sea, con un análisis de sangre, se facilita la identificación, por ejemplo, de un posible cáncer de hígado, de estómago, de páncreas, de esófago, de ovario, de mama, de colon y pulmón. O sea, sin necesidad de cirugía invasiva. Qué bueno. Te pueden detectar si realmente estás en riesgo, si tienes algo, etcétera, etcétera. Es un avance fantástico. ¿Y de qué facultad o de qué universidad? Yo creo que era de ahí. ¿Qué se está haciendo? Hay algunos test de estos específicos, por ejemplo, para detectar o no el cáncer de colon, etcétera, que si se ve algo, pues hombre, ya te hacen una prueba mucho más, evidentemente más... de los marcadores, sí, pero es que esto parece una cosa más contundente. Sí. Bueno, pues vamos, me preguntan que si esto lo va a cubrir la Seguridad Social, me temo que no, de momento no. Pero bueno, todo se andará. La Razón, detectan movimientos en las cuentas belgas de Puigdemont. El juez Llarena pidió a la Guardia Civil investigar transferencias por valor de 139.700 euros. Lo hemos comentado. Lo que comentábamos antes. Y el Supremo no permitirá al expresidente ir a la investidura si regresa a España. O sea, que lo va a detener, pero vamos, de todas. Antonio se está pegando una vidorra allí en Bruselas, está yendo a restaurantes carísimos y a saber quién paga los escoltas. Que Rece en general y Junqueras están muy enfadados, porque al final, mientras ellos están en las cárceles, este señor, vamos, está llevando una vida de lujo ahí. Empleadas de la ONU que denuncian acosos sexuales, violaciones e impunidad. Ya fíjate, está en la ONU, se ha instalado este asunto y hay denuncias en ese sentido. Y los periódicos económicos, os leo rápidamente El Economista. Los gigantes online tendrán que declarar el IVA en el país. Habla también de Fomento, que volverá a unir Adif y Adiz Alta Velocidad solo 4 años después. 5 días, el dueño de Gestam apuesta 20 millones por Telefónica. Francisco Rivera se convierte en el consejero con más acciones de la operadora española. Y Gabriel Escarrer, que es el consejero delegado de Meliá, habla del principal riesgo para el turismo es Airbnb este. Ha habido un verdadero desmadre, ¿eh? Sí. Airbnb. El portal de alojamiento de habitación. Bueno, señores, y 720.000 pensionistas que van a cobrar más años de los que han cotizado. Mira, según el informe que publica 5 días, a propósito de las reformas de las pensiones. Vamos a hacer la última pausa y enseguida nos vamos, no sin antes cerrar el barómetro, por supuesto. Hasta ahora mismo. ¿Cómo ha cerrado el barómetro? Antonio, Lucía, sí, hoy en el barómetro del programa queríamos conocer la opinión de los espectadores sobre la última campaña de la Junta de Andalucía sobre el acoso contra la mujer. Y la pregunta era que si creen que el piropo callejero puede considerarse acoso contra la mujer. Y a esta hora, a las 12:32, cerramos el barómetro y un 47,7% de los espectadores que han votado creen que sí, que el piropo callejero se puede considerar acoso contra la mujer, frente a un 52,3% que creen que no se puede considerar acoso, Antonio. Pues eso es lo que han decidido nuestros espectadores.
Y nos marchamos, gracias Cristina López del Listín, el fin de semana en Madrid. El fin de ¿o semana, fuera? no, estarán aquí además Zoido, los representantes del PDeCAT en directo para explicarnos lo que están haciendo en Cataluña. Va a estar interesante el fin de semana. O sea, fin de semana en COPE con Cristina López del Listín, no se lo pierdan. Javier Negre, buenas noches y gracias. Antonio, gracias Feliz fin de semana y lo mismo te digo a ti, Yolanda Gómez y Vicente González Olaya. Gracias también a vosotros. Y a ustedes, un placer como siempre. El lunes nos reencontramos aquí en 13, a partir de las 10 de la noche. Que pasen buena noche.